una serie de temas acerca de lo que Dios quiere para nosotros mientras estamos aquí en la tierra. Y vamos a comenzar en este día y vamos a hablar un poco acerca de la salud y de la buena alimentación según la Biblia. Porque hay muchas enfermedades que ustedes saben que se pueden prevenir con una buena alimentación. ¿Cuántos saben eso? Y seguimos comiendo lo que sea, ¿no? Amén. Ahí no hay amén, pero bueno. También hay enfermedades genéticas. Yo la otra vez estuve viendo acerca del ADN, cuando estaba viendo acerca de la genética, sobre el pecado y todas esas cosas, que me puse a estudiar. Y llegué a una página donde hablan exclusivamente del ADN y dice que el Estado, aquí en Estados Unidos, dice que ellos han querido, cada vez que van a hacer una entrevista de trabajo, pedir el ADN, pero no se ha podido pasar esa prueba porque es la única información que es muy propia, muy nuestra, y que ahí está todo lo que nosotros tenemos. Pero ¿cuál es la idea de tener la prueba de ADN? Es que en la prueba de ADN está nuestra información genética y saben, por medio del ADN pueden llegar a saber qué enfermedades ya tenemos hereditarias. Por ejemplo, como enfermedades como la diabetes, tenemos enfermedades cardiovasculares, tenemos enfermedades, se puede decir también a la mente, faltas de ciertas neuronas y muchas cosas, muchas enfermedades. Entonces ellos quieren asegurar que los que contratan sean personas sanas y que les duren mucho tiempo y no les estén pagando seguro médico, ¿no? Todo es acerca del poder, todo es acerca del dinero. Entonces, pero cuando hay una buena alimentación, aunque esas enfermedades genéticas están en nuestro ADN y pueden salir a brote en cualquier momento, pero cuando nos alimentamos de una buena manera, quiere decir que esas enfermedades pueden estar ahí, pero nosotros las podemos controlar. Quizás pueden llegar a salir a brote, pero se pueden demorar mucho más de lo que estaba estipulado o como nosotros lo podemos hacer, explotar o activar esas enfermedades. Y nosotros hemos estudiado todo eso, hemos leído muchos libros, hemos leído muchos artículos, hemos visto muchos videos acerca de lo que es la salud. Yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento dado nos ha interesado decir, yo quiero comer mejor, yo voy a ser una persona más saludable y todas esas cosas. Y uno se mete a averiguar y uno se mete a conocer para poder entender más nuestro cuerpo, qué es lo que necesitamos y todo lo que esto incluye, ¿no? Pero tenemos un Dios tan bueno, un Dios que nos ama, y no solamente Él mandó a su Hijo por nuestra salvación, Él no solamente hizo todo en el Antiguo Testamento, un ritual para la expiación de los pecados, sino que también el Señor puso leyes para que la humanidad, en este caso, ahora que estamos en lo contemporáneo, nosotros, su pueblo, tengamos un bienestar aquí en la tierra. Y el Señor nos promete muchas cosas. Como se lo prometió al pueblo en el Antiguo Testamento, también nos promete a nosotros. Pero para poder que esas promesas se cumplan en nosotros, para que esos pactos se cumplan en nosotros, tenemos que ser obedientes a su palabra. Si nosotros somos desobedientes a su palabra, entonces esas bendiciones siempre van a estar ahí, pero no las vamos a alcanzar. ¿Por qué? Porque somos desobedientes, porque nos vamos para otro lado. Hacemos vista gorda, hacemos caso a nuestros propios pensamientos, a nuestras propias decisiones y nos vamos por otro lado. Entonces, las bendiciones del Señor siempre están ahí para nosotros. Desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ya han habido más o menos 6.000 años de historia del ser humano aquí en la tierra, y el Señor siempre quiere tener ese encuentro personal con el ser humano porque Él es nuestro creador. ¿Quién conoce más nuestro cuerpo que nuestro creador? Nadie, nadie. Y ese Dios todopoderoso, es el que nos habla a través de su Biblia. Ese Dios sabio, omnisciente, es el que dejó escrita la palabra para que nosotros la leamos y obedezcamos. Entonces tenemos que
obedecer a Dios. Y yo quiero empezar con esto porque hablar acerca, y he recalcado acerca de la obediencia, porque somos muy desobedientes. Siempre hacemos lo que nosotros queremos hacer y nos autojustificamos. Siempre nos vamos a autojustificar. Y ahora vamos a hablar acerca, como dice el título ahí, la alimentación, y vamos a hablar un poco, porque ustedes saben que una buena alimentación trae una buena salud. ¿Y al Señor le importa nuestra salud? Obvio que sí. Si Él entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz por nosotros, o sea, ¿cómo Él no se va a preocupar de nuestra salud? Y ahora vamos a hablar acerca de eso. Ahora, cuando hablamos de esto, yo quiero ser enfático y quiero que todos me entiendan, también los que nos ven, acerca de esto, porque cualquier persona puede decir que yo quiero que la iglesia o convertirla al judaísmo, o convertirla o sacar este pacto nuevo e irnos al pacto antiguo. De ninguna manera quiero hacer eso. La salud o los consejos bíblicos acerca de la salud, de la economía familiar, emocional, sentimental, no te aseguran la salvación. Porque la salvación es por gracia, es por medio de Jesucristo. La salvación es por fe. Creemos en Jesucristo y ahí está la salvación. Entonces, estos consejos, si nosotros los seguimos, es para nuestro bienestar aquí en la tierra. Y el Señor quiere que nosotros seamos obedientes a su palabra. ¿Cuántos de ustedes quieren llegar a viejitos llenos de achaques? Yo creo que nadie, ¿cierto? Nadie quiere llegar a viejo, anciano lleno de achaques. Y eso es lo que el Señor sabe y conoce de nosotros, que nosotros no queremos llegar con achaques, y el Señor también quiere que nosotros no lleguemos con achaques. Si una de las bendiciones, cuando usted se pone a leer la Biblia, una de las bendiciones que el Señor daba a la gente que obedecía, a la gente que estaba con Él, una de las bendiciones era, y yo te voy a dar muchos años, te voy a alargar los años. Esa era una bendición. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo no había un sistema médico como hay ahora. En un tiempo, ¿cierto? Cuando estuvo todo lo que la industrialización y todo eso, la salud era muy buena. Todos los médicos y las inyecciones y las curas lo trataban de hacer realmente para que el ser humano sanara. Ahora vemos con el tiempo eso se echaba a perder. Ahora lo que quieren es mantenerte drogado, ¿no? Pero la medicina no es mala, ¿no? Y en aquellos tiempos no existía todo esto que se conoce ahora. Entonces el Señor tuvo que poner leyes para que la gente obedeciera, y una de las cosas que eso traía era la bendición de muchos años, pero años sanos, un bienestar en su salud. Y como esto sabemos que no es parte de la salvación, pero sí es parte de lo que el Señor pide de nosotros. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces aquí claramente el Señor está diciendo que nuestros cuerpos no son nuestros, sino que nuestros cuerpos es el templo de Dios, es el templo del Espíritu Santo. Es aquí, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, es donde va a habitar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya no está en las cuatro paredes, no anda volando por el aire. El Espíritu Santo está en nosotros. Y nosotros como templo, ¿cómo debemos de cuidar el templo? ¿Ustedes creen que en el Antiguo Testamento el Señor hizo el templo, creó el templo a una imagen nuestra y también a una imagen de lo que era Jesucristo? El Señor dejó el templo y dijo, así y así lo van a hacer, y así está repartido el templo. Pero no entraban cosas inmundas al templo. Los que conocen la Biblia pueden decir amén. Ya pocos conocen la Biblia, pero no importa. Esa era la ley de Dios. No pueden entrar cosas inmundas al templo. Ahora, nosotros somos templo del Espíritu Santo, templo de Dios. ¿Usted cree que el Señor va a permitir o le gusta que en este templo entre cosa inmunda? No, dijeron nada de amén, no, claro. Porque no nos conviene. Quizás
Usted llegó en un mal momento a recibir este mensaje. Pero yo les digo una cosa, estamos, ahí sí un amén fuerte. Estamos en esta serie de mensajes que yo voy a estar trayendo acerca de la bendición que podemos alcanzar aquí en la tierra, mientras vivamos aquí en la tierra. Son mandatos de Dios, leyes de Dios, consejos de Dios. Y si a usted no le gusta, usted puede cambiarse de iglesia. Si usted piensa que yo estoy poniendo la ley sobre la gracia, no, sí, pero si usted lo piensa, usted puede cambiarse de iglesia, puede cambiar hasta de país. Pero ¿sabe una de las cosas que no puede cambiar? A Dios. Dios es Dios. Él es el único y verdadero Dios. Y donde usted quiera que vaya, está escrita la misma Biblia. No es que usted se va a ir a Asia con otro pastor, ¿no? Chinchulancha, por decir una cosa así, asiático, y él les va a tener otra Biblia. No, va a estar en otro idioma, pero el mensaje es el mismo. Entonces, si usted está aquí o está allá, da lo mismo. Dios es el mismo, Dios es sabio, y Él conoce nuestro cuerpo, Él conoce nuestra mente, Él conoce nuestro corazón. Entonces, donde quiera que vamos, no podemos escondernos de Dios. No nos podemos esconder de Dios. Entonces, como nosotros somos el cuerpo de Dios, el cuerpo del Espíritu Santo, somos su templo, entonces tenemos que consagrar no solamente nuestra alma, no solamente nuestro espíritu, sino que también tenemos que consagrar nuestro cuerpo. Porque cuando hablamos de cuerpo, alma y espíritu, a veces pensamos que son tres cosas o tres entes que están en mí. O sea, yo soy el cuerpo y dentro de mí hay un espíritu y dentro de mí hay un alma. Entonces parecía como que si fuera otra persona, o sea, como que si yo me muero, se va mi alma. No, me voy yo. Porque el alma soy yo, el espíritu soy yo y el cuerpo soy yo. Soy una misma persona. Y cuando el Señor venga, no es que mi alma se va a ir, no es que solamente mi espíritu se va a ir, sino que dice que mi cuerpo va a ser transformado y todo lo que estaba corrupto se va a vestir de incorruptibilidad. Y me voy a ir con el Señor. O sea, mi cuerpo también se va con el Señor. Claro, yo creo que un poco mejor, ¿no? No con tantos golpes de la vida. Ah, ya. Pero eso es lo que el Señor dice. Nosotros somos uno. Cuando Dios creó a Adán y se lo creó del barro, sopló al Espíritu Santo y le dio vida, le dio una nefesh, le dio el alma. Y Adán vino a ser un ser viviente. Un ser. No seres vivientes. Un ser. Con cuerpo, alma y espíritu. Y así tenemos que ver nosotros. No podemos separar nuestro espíritu de nuestra carne. ¿Por qué? Porque entonces nos vamos a lo que Juan peleaba mucho con con esta religión que decía que nuestro cuerpo se iba a quedar aquí en la tierra y nuestro espíritu se iba a ir al universo, iba a flotar por allá. Entonces lo que hacíamos con nuestro cuerpo daba lo mismo. El apóstol Juan peleó mucho contra eso. Entonces él explicaba que somos un solo cuerpo. Y ahora, al saber que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, al conocer que tenemos que cuidar nuestro cuerpo también, el Señor en su palabra dejó 3 tipos de comida. Lo que es la comida ideal, lo que es la comida permitida y lo que es la comida prohibida. Tenemos que nosotros seguir la Torá. ¿Se acuerdan que hablamos de la Torá hace 2 semanas atrás? Amén. ¿Qué es la Torá? ¿De qué se compone la Torá? Ni se escucha. Los mandamientos. Pero ¿qué es la Torá en sí? Son los primeros 5 libros de la Biblia. Cuando nosotros hablamos de la Torá, generalmente la ponemos como que si fuera la ley mosaica. Pensamos que la Torá o la ley solamente es la ley mosaica que se dio en el monte Sinaí. No, la Torá son los 5 primeros libros de la Biblia. Desde Génesis hasta Deuteronomio. Son los 5 primeros libros de la Biblia. Si nosotros queremos eliminar la ley, si nosotros queremos eliminar la Torá de Moisés, que Dios le dio a Moisés, entonces tenemos que arrancar de nuestra Biblia los 5 libros. Y lo escondemos o lo guardamos o lo tiramos. ¿Por qué? Porque eso ya pasó, eso ya sucedió. Y no es así, sino que en la Torá encontramos nosotros las instrucciones de la vida.
todo lo que nosotros podemos vivir y alcanzar están escritos en la Torá. Y hay mucha gente que dice, no, es que eso fue escrito para solamente el pueblo judío. Y eso vamos a verlo más adelante porque eso simplemente es un mito. Y ustedes saben que a mí me dio por derribar mitos religiosos, ¿cierto? Últimamente, y vamos a derribar otros. Porque algunos piensan y dicen que cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, murió y resucitó. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Y gracias a ese sacrificio, entonces, nosotros podemos comer lo que sea. Y usted puede decir, parece absurdo, o sea, Jesucristo no vino a eso, no fue el propósito. Pero entonces, ¿por qué hacemos nosotros lo que queramos? Exactamente, gracias César, por ignorancia. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado y pensamos que Jesucristo vino a hacer todo limpio. O sea, imagínense, Jesucristo mismo, con Dios el Padre y el Espíritu Santo, escribieron la Torá, las instrucciones de la vida, y de repente, de un momento a otro, ya no sirve ya está todo limpio. Y después, los que saben un poco más la Biblia, porque no me quiero meter en ese tema, cuando lleguemos al milenio, vamos a regresar otra vez a los mandamientos. O sea, pareciera como que Dios está jugando, pareciera como son caprichos. Y Dios no hace las cosas por capricho, sino que el Señor hace las cosas porque tiene una razón de ser. Entonces, si el Señor puso leyes acerca de la alimentación, no es una cosa que, bueno, vino Jesucristo y ya se acabó y nosotros podemos hacer lo que queramos y después, cuando venga el milenio, entonces regresamos otra vez a los comienzos del libro. Dígame usted, ¿le suena coherente eso? Dígame sí o no. Yo sé que no se quieren comprometer porque de aquí vamos a entrar a meterle la pala bien al fondo. ¿Usted le suena coherente todo eso? ¿Cierto que no? No suena coherente. Pero nosotros no lo hacemos caso porque nunca nos han enseñado y nos han dicho una cosa por otra. Miren, vamos a leer, los que tienen Biblia me pueden acompañar y los que no me pueden seguir con su mente, vamos a leer Marcos capítulo 7 y aquí a donde se basa, y yo le digo que yo también hacía lo mismo. Yo no era una cosa que yo nací con esta enseñanza y así fui, no. Usted me ve así porque yo también comía lo que sé. Y yo pensaba que Jesucristo había venido y había santificado todo y todo en la tierra y yo podía hacer y hacer lo que quisiera con mi cuerpo. Vamos a leer Marcos capítulo 7. Y dice así: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondió él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, que está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Vamos a parar hasta ahí. Entonces aquí, Jesucristo está hablando y le está diciendo
de que ellos se habían alejado realmente de la Torá, de las Escrituras, y que ellos lo que estaban dándole a entender a los discípulos o a la gente eran doctrinas de hombres, doctrinas, pensamientos, filosofías de hombres. No era el mandato de Dios. Ahora, eso lo entendemos y está bien. Vamos a seguir leyendo acerca de lo que es la comida. Dice, y le decía también, el 11, pero vosotros decís, basta que diga un nombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, le dijo, oídme todos y entendéis, no hay nada fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, porque lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en su casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Entonces aquí vemos que pareciera que el Señor está hablando que cualquier cosa que entra, cualquier cosa que podamos comer, no nos afecta porque no entra en el corazón, sino que sale todo por la letrina. Está claro, y pareciera que el Señor está hablando que podemos comer lo que sea. Pero aquí el Señor lo que está dando a entender, que lo que entra como alimento, y eso es lo que tenemos que entender, como alimento, según la ley, según la Torá, lo que entra no te va a contaminar, pero lo que te va a contaminar es lo que te dicen falsas doctrinas, falsas filosofías, falsas ideologías, porque eso no llega al estómago, sino que eso llega al corazón. Entonces hay que cuidarse de lo que entra en cuanto a filosofías, doctrinas, hombres, pero no está hablando de que que ahora podemos comer lo que sea. Tenemos que entender lo que está hablando. Ahora, Jesucristo, en este caso, y eso lo vamos a ver más adelante, está hablando de comida. Ahora, imagínense ustedes que tienen sed. Si ustedes tienen sed, ¿qué van a buscar? Agua. Porque el agua los hidrata. El agua les quita la sed. Pero supongamos que están en un lugar desértico y lo único que hay, de una fuente sale un líquido negro que es petróleo. ¿Ustedes se tomarían el petróleo porque tienen sed? ¿Por qué? Pero si es líquido. Pero es cierto que te envenena, te contamina. Entonces no es que quiere decir que nosotros lo interpretamos a nosotros porque todo lo que camina y corre lo queremos matar y lo queremos comer. Pero Dios no, o sea, Dios dio una ley, dijo, estos alimentos ustedes pueden comer. Entonces todos los alimentos que yo le di, ustedes pueden comer y eso no les va a hacer daño. Pero los otros animales o las otras cosas que el Señor no dio de comer, el Señor nunca les pudo llamar alimento porque no es para alimentar tu cuerpo. Tienen otra función aquí en la tierra. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces tenemos que entender qué es lo que está hablando Jesús. Ahora, miren, vamos a Hechos capítulo 10. Y ahí usted puede seguir leyendo Marcos 7 y se va a poder entender mucho mejor. Vamos a leer Hechos capítulo 10, del versículo 1 en adelante. Dice así. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, a que tiene por sobrenombre Pedro. Esta posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas.
Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. En él había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Wow, o sea, podemos comer lo que sea, podemos matar y comer. Pareciera que dijera eso. Pero vemos en la primera historia que iban unos romanos a buscar a Pedro. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Entonces aquí vemos que Pedro estaba en el relato de Marcos capítulo 7. Si Jesucristo hubiera dicho, ustedes pueden comer lo que sea, entonces Pedro hubiera entendido la parábola y aquí no hubiera tenido esta conversación. No hubiera tenido esta conversación de decir, no, yo no puedo comer. Nunca Jesucristo le dijo, ustedes pueden comer lo que sea, sino Pedro aquí estaría diciendo, oh, qué rico, voy a comer una iguana. ¿No? Entonces dice, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces pareciera que aquí Dios le dijo, tú come porque yo limpié todos los alimentos. Pareciera, o sea, si leemos solamente esos 2 versículos, pareciera que Dios le dijo, yo santifiqué todo, tú puedes comer lo que sea. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Entonces en el versículo 17, si leímos este versículo 17, Pedro nunca entendió y dijo, oh, yo puedo comer lo que sea. Él mismo dijo, ¿qué significa? Tengo duda, ¿qué significa esta visión? Él sabía que no era algo corporal. Él sabía que Dios no le estaba diciendo, puedes comer lo que sea. Él entendió, él conocía. Y él dijo, voy a ver, quiero saber qué significa esta visión. Y llegaron estos hombres, de Cornelio, dice, y llamaron, el versículo 19 dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día, entrado en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro levantó diciendo, levántate, porque yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y él les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿De qué se está tratando aquí? ¿De la comida? Porque él venía con una doctrina humana. Cuando Dios les prohibió y les dijo, ustedes no se junten con otras personas que no sean judíos. ¿Cuándo? Nunca. Él tenía una doctrina humana, un pensamiento, una filosofía humana, y el Señor tenía que quebrantar eso, porque no solamente el evangelio era para los judíos, sino que era para todo Israel y para los gentiles y para los que alcanzaran la salvación. Entonces Pedro aquí dice, Dios me mostró por una visión
que yo a los hombres no los tengo que llamar inmundo o común. Entonces, esa era lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro. Y otra está en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuchen eso. Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así empieza el capítulo. Pablo le está diciendo a Timoteo, mira lo que dice el Espíritu, que van a haber gente engañadora, espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces aquí pareciera que está diciendo, esos son mentirosos, nosotros podemos comer lo que sea. Pero aquí el apóstol Pablo le está diciendo, todo lo que el Señor creó es bueno para comer. Porque aquí está diciendo que estas personas no se estaban prohibiendo comer todo, absolutamente todo, y estaban prohibiendo casarse. ¿Usted no ha visto esas personas que se van a las montañas a separarse del mundo y creen que están haciendo las cosas bien? Eso es lo que Pablo está diciendo. No quiere decir que vamos a comer de todo, porque dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse si se toma con acción de gracias. Ahora, cuando nosotros hacemos acción de gracias, y nosotros le damos la honra a Dios, es a través de obedeciendo su palabra. No es como yo me voy a ir a comer lo que sea, total Dios, yo lo hago con acción de gracias. Gracias te doy por comerme este murciélago. Gracias, Señor, te doy porque me voy a comer este chimpancé, por decirlo así. No es así. No es por eso, sino que está diciendo aquí que había que se llaman los ascetistas, que ellos eran los que prohíben absolutamente todo. Ellos querían apartar a la gente de todo, incluso hasta de la comida, incluso hasta de casarse. Entonces, no, esas son doctrinas de hombres. Entonces, siempre el Señor lo que está tratando de derribar son doctrinas engañadores de espíritus, doctrinas humanas, doctrinas que no sirven para el ser humano. El Señor nunca le está diciendo, tú puedes comer de todo. Y hay otras más que no los vamos a tomar, pero lo que yo quiero darle a entender que no solamente se tiene que leer un texto, un par de textos, se tiene que leer todo el contexto. Y cuando vemos la Biblia, vemos que el Nuevo Testamento prácticamente se basó en eso, en derribar judaísmo, en derribar otras creencias, otras religiones. La gente estaba engañada, estaba siendo engañada. Entonces aquí no está hablando en sí de la comida, sino que está hablando de las doctrinas humanas. ¿Estamos bien? Y los alimentos que Dios permitió comer, esos se llamaban alimentos. Lo otro que el Señor no permitió comer no es alimento. No porque algo es de estado líquido, usted se lo puede tomar, porque le puede envenenar. O no porque algo camina en cuatro patas, usted se lo puede comer, porque también le puede hacer mal. Y miren, vamos a ver. Y ahora vamos a entrar de lleno a lo que la palabra del Señor dice. El Señor quiere que nosotros vivamos bien. El Señor cuida de nuestra salud. Y vamos a empezar con los alimentos ideales. Y aquí el Señor le dice en Génesis capítulo 1, versículo 29, dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y esta es la parte la que usted se puede basar solamente en comer frutos, solamente nada más que frutos. Esa es la parte ideal. Dios creó, ¿cierto?, este mundo, y cuando creó a Adán y Eva, no le dijo, anda, mata y vas a comer. No, le dijo todo, la hierba y también a los animales y las aves, porque en aquel tiempo no habían tampoco animales carnívoros. Después fueron los animales carnívoros, pero en ese tiempo todo lo que era fruta, semillas y todo eso, era para comer. Y cuando usted quiere ser súper saludable, usted puede basarse solamente en comer eso. Frutas, verduras, semillas. Solamente usted tiene que buscar
y encontrar el balance entre lo que es los carbohidratos, lo que es las proteínas y aceite o grasas naturales. Y usted todo eso lo puede encontrar en las frutas, verduras y todo lo que sale de los árboles. Y yo creo que quizás muchos dicen, no me gusta esa dieta. Puro fruta, pura verdura, ¿cierto? Como que no. ¿A cuánto le gusta esa dieta? A nadie, ni un amén. Todos se entristecieron. Leí esa parte y todo. Pero hay alimentos permitidos. Y vamos a hablar acerca de los alimentos permitidos y los alimentos prohibidos. Y estos alimentos y esta base alimenticia, pero no por darle estos alimentos, usted va a dejar la fruta y las verduras a un lado. Coma frutas, coma verduras, coma nueces, coma almendra, que eso trae de grasas naturales. Y no me mira así, si yo sé, yo antes de tener este conocimiento hacía lo que sea, ahora vamos cuidando nuestro cuerpo. Los alimentos permitidos y los alimentos prohibidos. Miren, estos alimentos los vamos a encontrar en la Torá, que son los libros de las instrucciones de Dios. Ahora, cuando hablamos de la Torá, como yo le dije, nosotros pensamos generalmente solamente en la ley mosaica, para acá, y pensamos que no, que eso solamente se lo dio a los judíos. Los judíos tienen que seguir esa dieta, nosotros no debemos seguir esa dieta. ¿Cuántos han pensado así? Yo era uno de ellos. Y decía, no, eso es para los judíos. La Torá, la ley, es para los judíos. Pero dentro de la Torá encontramos el libro de Génesis. Génesis capítulo 7, versículo 1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Entonces estamos hablando que Dios le está hablando ¿a quién? ¿A quién le dijo que había una diferencia entre animales limpios y animales impuros? ¿A quién le dijo? A Noé. Noé prácticamente vivió, no sé, quizá unas 5 o 6 generaciones o más antes de Moisés. Dígame, ¿Noé era judío? No era judío. ¿Noé era hebreo? Tampoco era hebreo. ¿Quién era Noé? Una persona que agradaba a Dios. Una persona que creía a Dios. Una persona que decía, Señor, tú dices y yo hago. Que se ponía ahí y dice, sí, Señor, yo creo en ti. Y como Dios iba a destruir todo porque había mucha maldad en la tierra, inclusive hasta los animales, porque después los animales, por culpa del pecado, usted sabe que por culpa de Adán, entonces se maldijo la tierra. Y de ahí empezaron los animales carnívoros y todo eso. Y ahí habían animales limpios y animales inmundos, ya desde la época de Noé. Y Noé ya conocía los animales limpios y cuáles eran los animales impuros. Ahora, ¿quién le dijo a Noé cuál era cuál? ¿Cierto? Pero antes yo creo que ya lo conocía, a lo mejor Dios ya había hablado con Enoc. Y Enoc se lo dijo a Matusalén. Y Matusalén se lo dijo a Noé. Y quizás así pasaba de voz en voz. Porque así antes era la palabra de Dios, era oral, no estaba escrita hasta que llegó Moisés y Moisés la escribió. Entonces aquí vemos que el Señor está hablando desde antes, ya habían animales inmundos, ya habían animales limpios. No es para los judíos, no es para los hebreos solamente, sino que es para todos, para la humanidad. El Señor le está diciendo, estos son los animales que tú puedes tomar y los que no, desde Noé. Yo lo quiero hacer claro porque no digan que después ando judaizando o que solamente esto es para los judíos. Entonces, aquí el Señor le permite a Noé y le dice lo que es. Entonces vamos a ver cuáles son los animales impuros y cuáles son los animales puros. Ahora, si usted quiere hacer una lista, si usted me la quiere pedir, yo se la puedo dar sin ningún problema. Ahora, si usted tiene alguna duda después acerca de qué se puede comer y qué no, me puede preguntar y lo estudiamos juntos. No tengo ningún problema. Mira, si usted quiere abrir su Biblia en Levíticos capítulo 11, ahí está todas las instrucciones acerca de los animales puros y los animales inmundos. Y esto es ya algo que Dios lo dio escrito. Miren, vamos a ver acerca de los insectos. ¿Cuántos de ustedes les gustan los insectos? Yo creo que a nadie.
Allá a uno le gusta cazar moscas, pero bueno. Y aquí habla de los insectos, y esto lo vamos a hacer rápido porque yo sé que a nadie le gustan los insectos. Usted nunca comería insectos, aunque sean puros o inmundos, usted no los comería, yo tampoco. Pero también el Señor habla acerca de eso. Dice, todo insecto alado que anduviera sobre 4 patas tendréis en abominación. Versículo 21. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas, además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Esto comeréis de ellos, la langosta según su especie, el langostín según su especie, el árbol según su especie, y el agap según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. O sea, prácticamente usted puede comer las langostas terrestres sin ningún problema. Usted las puede freír, que son los grillos, todo ese estilo, usted los puede freír, se los come con salsita, limón, chile y para adentro y no hay ningún problema. Pero no se vaya a comer una mosca, no se vaya a comer una mantis, no se vaya a comer una araña, porque esos son insectos inmundos. Ahora vamos a hablar acerca de los animales terrestres. Los permitidos es todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, y este comeréis. Entonces, aquí el Señor solamente dijo que podíamos comer todos los que tienen pezuña hendida. ¿Cuál es la pezuña hendida? ¿Usted ha visto la pezuña de los caballos? Que es la más común porque se ve que es lisa. La pezuña hendida es la que tiene una rayita en el medio, como la pata de las cabras. Esa es una pezuña hendida. Entonces, todo lo que tiene pezuña hendida y que rumia, eso podés comer. Simplemente esos animales, como por ejemplo la vaca, la oveja, la cabra, el cordero, todos esos tipos de animales podemos comer. Los que rumian, dice la palabra del Señor, o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, allá no nos gustó. Dice también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, la tendréis por inmundo. Entonces solamente podemos comer los animales que tienen pezuña, hendida y rumia. Nada más. Esos son los únicos animales que nosotros debemos comer, que son los animales que el Señor permite comer. Los demás, todos los demás. Usted puede comerse un ciervo, eso está bien permitido. Pero si va a cazar un lobo, no, eso no se lo coma. Miren, animales acuáticos, los permitidos, todos los animales, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, esto comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Solamente los que tienen aletas y escamas son los que podemos comer, nada más. Las aves que no pueden comer prácticamente son las aves de carroña. Todos los demás prácticamente lo podemos comer. Y el Señor da una lista de cuáles aves no debemos comer. Dice, y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahueso, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. No pueden comerse. Está prohibido comerse. Y usted, yo creo que ya quedaron más como, ya puedo comer un poquito más. Porque ninguno de esos yo lo he visto en un menú. Y ahora, ¿por qué el Señor prohíbe ciertos alimentos? Porque estos alimentos o carnes tienen toxinas y tienen enfermedades. Y estas enfermedades han quedado demostradas por
por científicos. Estudios científicos se han hecho a través de los tiempos. Miren, yo cuando estaba preparando este tema, yo me metí a buscar las enfermedades de los animales y por qué no se podían comer o qué es lo que traían de malo. Y la verdad es que se han hecho muchos. Yo no los puedo poner todos aquí porque estaríamos toda la tarde. Pero hablan muchos experimentos acerca de estos animales que el Señor dijo que no deberíamos comer y tienen muchas toxinas. Miren, por ejemplo, el camello. Por el consumo de la carne del camello se contrajo en el año 2014 el virus del MERS, que es un tipo de coronavirus, que tiene una mortalidad del 34%. Ahora, si usted quiere ir a comerse un camello al Medio Oriente, el cerdo, que hablamos del cerdo. De ahí viene la fiebre porcina, también dice que la hepatitis E, que contagia a más de 20 millones de personas por año. Y el cerdo, la verdad que si usted busca el cerdo, hay una cantidad de enfermedades que tiene el cerdo increíble. Incluso algunos estudios dicen que el cerdo puede sobrevivir a una mordedura de serpiente debido a que su capacidad de absorber y retener toxinas. Imagínense. Ahora, ¿por qué el cerdo existe? Porque el cerdo está hecho, es un animal para comer lo que sea. Dios lo creó para que limpiara todo. Si usted tiene por ejemplo, usted tiene una granja, usted tiene animales, ¿cierto? Y los animales andan por todas partes. Las vacas van a comer solamente pasto, las cabras también, los caballos, todos. Pero ¿quién se encarga de limpiar todo? Es el cerdo. El cerdo está encargado de limpiar. Ahora, yo sé que a muchos les gusta el cerdo. A mí me gustaba el cerdo. O puedo decir, a mí todavía me gusta el cerdo. Pero ya no lo como. A mí me gustaba el desayuno, irme a los restaurantes y comerme mis sausage ricas con ketchup o con un poquito de ají. En Chile es muy común los choripanes con una salsa en el medio del pan, con mayonesa y todo, para nosotros una delicia. Y cuando yo leí esto dije, Señor, una vez más. No, me dijo, ya no más. El cerdo, yo sé que a muchos de ustedes, sobre todo en México, se consume mucho el cerdo. Bastante el cerdo. Por eso le dije, quizá a alguno de ustedes no le va a gustar esta predicación. Pero yo tengo que hablar lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa con las aves? Generalmente lo que no podemos comer las aves de rapiña. ¿Por qué? Porque estos comen cuerpos en descomposición. Entonces imagínense que ellos comen ya lleno de bacterias, animales llenos de bacterias, usted se va a comer algo así. ¿Usted se lo comería? ¿Cierto que no? Yo no me lo comería. Pero el Señor dice, esto es, no lo hagan porque estos comen cuerpos en descomposición. Los peces, los que tienen escamas, fíjense, una de las características de esta escama es que ayudan, es una de muchas, que ayudan al pez de larvas, hongos y otros parásitos que quieren hacer hogar en su cuerpo. Las escamas los protegen de todo eso. Y no así los que no tienen escama, por ejemplo, los tiburones, los delfines, las ballenas. Hay otro, el pez espada, no sé cómo le dicen en los países, decimos pez espada, que eso también se come mucho. ¿Cuánto han comido el pez espada? ¿A cuántos les gusta? Yo lo comí, a mí me gustó. Pero un estudio que se hizo en los años 60, yo le digo que yo me puse a averiguar, usted se puede poner a averiguar. Un estudio que se hizo en el año 60, una persona que dijo, ¿por qué el Señor dijo estas leyes? Y se puso a hacer experimentos entre el pez con escama y el pez sin escama. Y el pez sin escama tiene toxinas que pueden dañar a nuestro cuerpo, no tanto así los peces con escama. Y esto está en su carne. Entonces, el Señor no dice las cosas por si acaso. El Señor quiere que nosotros tengamos cuidado de nuestro cuerpo. Ahora, acerca del mar, y esto también les va a doler mucho, está prohibido comer todo tipo de crustáceos y moluscos. ¿Cuáles son los crustáceos? Los crustáceos son todos los que tienen caparazón, como el cangrejo, la langosta, el camarón. Ay, ay, ay. Los moluscos, todos los que son conchas, como las almejas, los choros,
los ostiones, todo eso. Ahora uno dice, oye, pero si son tan ricos. Bueno, a mí en lo personal eso a mí no me cuesta porque no me gusta. Yo he comido langosta, camarones, no le encuentro el chiste, la verdad. Pero a muchos les gusta. ¿Pero por qué no? Porque cuando usted se pone a ver cuál es el trabajo o la labor de estos animales acuáticos, como la langosta, el cangrejo, el camarón, ellos son los que se comen todos los desperdicios, se comen animales muertos, se comen las heces y las almejas también, los choros también. Todos ellos están hechos para la limpieza del mar. Dios los creó no para que se los coman, sino para que ayuden a la limpieza del mar. Ahora usted se comería algo, bueno, algunos comen hasta tripa, pero bueno, pero usted se comería algo que comiera heces, como el puerco, como la langosta. Usted dice, sí, yo no. Yo, cuando uno se pone a estudiar todas estas cosas, uno dice, no se puede, no, estas cosas el Señor las prohibió por algo, porque el Señor se preocupa de nuestra salud. Y la otra cosa que no podemos comer es la sangre. El Señor le dijo en Génesis capítulo 9, a Noé le dijo que no podíamos comer al animal, pero no podíamos comer su sangre. En Chile hay una cosa que se llama la prieta, creo que en México se llama la moronga, entonces tampoco se puede comer. Porque dice, en la sangre está la vida, en la sangre está todo el compuesto y su ADN de todo. Usted se come la sangre de un animal o se come la sangre de alguien, automáticamente se está comiendo todo lo que estuvo en su sangre dando vuelta. Y yo digo, wow, lo bueno que nunca me gustó a mí. Entonces son cosas que no se pueden comer. También la otra cosa que el Señor dice que no debemos comer es la grosura de los animales, o sea, la grasa. La grasa se tenía que quemar en el holocausto. La grasa no se comía. Y eso es la grosura del animal. Yo sé que a muchos les gustan los cueritos y todo eso. A mí no. Pero el Señor también dice que no, porque eso, imagínense estar comiendo grasa. Imagínense yo comiendo grasa sobre grasa. Ahí sí ya. Ahí sí le di del clavo. Pero es verdad, o sea, ¿cómo yo puedo estar comiendo grasa? Grasa, o sea, si mi grasa, ¿ustedes creen que la grasa mía es buena? No, ¿por qué? Porque todo lo desperdicio, el cuerpo humano lo crea de grasa. Imagínense, la grasa del animal es lo mismo. Eso es todo lo que los desperdicios lo crea en grasa para protección, para cubrir al animal. No podemos estar comiendo grasa. El Señor, estas cosas que da es para nuestra higiene personal. No es para perjudicarte, no es para decirte que no... ¿cómo que se llama? Que yo te voy a prohibir por capricho. No, el Señor creó ciertas cosas para cierta responsabilidad en cuanto al mantenimiento de este planeta, porque cuando estaba Adán y Eva sin pecar, todo era maravilloso, era el jardín del Edén, no se comían los animales entre sí, el hombre no necesitaba comer esas cosas, solamente frutos, igual con los animales, las aves, todo eso, ellos comían eso, pero lamentablemente vino una maldición a esta tierra y todo se contaminó. Entonces el Señor tuvo que crear animales para poder limpiar esta tierra, porque esta tierra está en una maldición. Hasta el día de hoy está en una maldición. Y esos animales sirven para la misma protección del medio ambiente. ¿Y por qué el Señor lo hace? Porque nosotros todavía estamos aquí. Y el Señor nos ama. Pero el Señor dice, no te vayas a comer la basura. Y nosotros vamos a comer la basura. El Señor dice, tú vas a tener salud y muchos años. Amén. Y ahí me ven comiendo cueritos, cerdo y langostas y toda la inmundicia. ¿Usted cree que el Señor, si yo como todo eso y me enfermo de la hepatitis C, por ejemplo, comer cerdo, y le pido al Señor que me sane, ¿ustedes creen que el Señor me va a sanar? Y es porque el Señor está enojado. No, es que el Señor, te dije, está escrito, te lo estoy avisando desde antes. Entonces, si nosotros queremos tener una salud, queremos llegar hasta el último día de nuestra vida sanos, tenemos que hacerle caso a la palabra de Dios. No hay nadie más sabio que Dios. Dios conoce nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que estudiar años, a veces décadas, para poder conocer parte de nuestro cuerpo.
Por eso hay médicos que son especialistas, se están toda su vida especializándose solamente en algo y hasta el día de hoy no pueden descifrar todo, porque es muy complejo. El cuerpo del ser humano es muy, muy complejo. Y el único que sabe de principio a fin cómo trabaja nuestro cuerpo es Dios. Nadie más. Entonces, si Dios está diciendo lo que tú puedes comer y lo que no debes comer, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿A ti? ¿A tu paladar? ¿O le vas a hacer caso a Dios? A Dios. Tienes que hacerle caso a Dios. Entonces el Señor en su Biblia, y obvio que el tiempo se nos va, pero también habla acerca de la higiene, que nosotros no podemos estar con animales inmundos porque tenemos que ir y tenemos que lavarnos, vamos a estar inmundos nosotros por un día completo, tenemos que ir a lavarnos rociando todo en agua. También si animales inmundos, cosas inmundas caían en los platos, los utensilios, ellos tenían que destruirlo, lo tenían que romper, ya no servía más. Ahora, en aquellos tiempos no tenían idea de bacterias, de microbios, no tenían idea de infecciones, ellos no sabían, Dios sí sabía. Entonces le dijo, cuando un animalito de estos, o un animal de estos, o algo, una carne muerta, caiga encima de sus utensilios, tienen que llevarlo afuera, destruirlo y tirarlo a la basura. Quizás ellos decían, ¿pero por qué? Lo lavo, pero en aquellos tiempos todo era de barro, entonces era muy poroso y las bacterias se quedaban entre medio de los poros, aunque lo lavaran bien. Entonces el Señor dice, no, ustedes sáquenlo, para afuera lo sacan y lo destruyen. Entonces Dios, todas estas leyes lo hace con su qué. Todas estas cosas, estos consejos lo hace con su qué. Yo sé que quizás algunos de ustedes no querían escuchar esto, porque si ustedes, y yo se los digo así, y tengo que ser sincero con ustedes, que si ustedes hacen la vida como ustedes quieren hacerla y no le obedecen a Dios, entonces ustedes automáticamente están desobedeciendo a nuestro Creador. Y el Señor lo que Él quiere no son tantos sacrificios, sino lo que Él quiere es, pero fuerte, así cuando se rieron de mí, así también. Obediencia. ¿Qué el Señor quiere? Obediencia. Sobre todas las cosas el Señor quiere obediencia. Hay una historia en Samuel que no se las voy a leer, pero el Señor mandó y dijo, Samuel, tú vas a ir y vas a derribar a este pueblo y lo vas a destruir todo. Porque el Señor sabía por qué. Porque también hay enfermedades y hay espíritus que se pasan a través de las generaciones y el Señor, por eso a veces algunos pueblos los tenía que destruir todo porque la maldad era mucho. Había muchos espíritus y muchas cosas que no convenían y no se tenían que mezclar con el pueblo de Dios porque se iba a contaminar, porque son cosas genéticas. El pecado es genético. ¿Por qué? Porque se pasa a través del ADN y también son cosas espirituales, que no los voy a llevar a ese tema, pero por eso el Señor tenía que a veces derribar todo, destruir todo. Y Saúl fue y no destruyó todo, solamente destruyó lo impuro y se quedó con lo puro. Y él hizo sacrificios a Dios de lo mejor y de las primicias de lo que trajo de ese pueblo. Él hizo algo que Dios no le mandó, pero él hizo algo, entre comillas, bueno. ¿Por qué? Porque él agarró lo mejor, las primicias, e hizo holocausto, hizo sacrificios para Jehová. Pero a Jehová, ¿te cree que eso le agradó? No, y ahí donde sacamos esta frase, el Señor no quiere sacrificio. No hay que decir que no nos sacrifiquemos más, sino que está hablando de esos sacrificios. Por eso es importante, no podemos sacar el texto del contexto. En esa parte le dijo al Señor, yo no quiero esos sacrificios. Esos sacrificios a mí no me importa porque están desde la desobediencia. Aunque ahora ha sido lo mejor de lo mejor. Aunque yo haga las cosas de la mejor intención, no sirve. Aunque yo diga, no, pero es que yo antes de comerme mi langosta, o antes de comerme mi camarón a la diabla, no sé cómo es, hasta el nombrecito le ponen, yo oro al Señor. Si usted va a caer en el mismo error de Saúl. No, pero es que yo hasta me persino. No, es que yo antes de comer cerdo hago 2 días de ayuno. No importa. Eso al Señor no le importa. Lo que al Señor le importa es la obediencia. Entonces tenemos el ejemplo claro de Saúl. Entonces nosotros no podemos ser obstinados. Tenemos que ser un pueblo obediente. Dios mira lo que hacemos y lo que pensamos. Ahora, alguna persona a usted lo va a decir, pero ahora son otros tiempos. En esos tiempos no había la salubridad que hay ahora.
no había la medicina que hay ahora, no había las industrias que hay ahora. Ahora, yo me puse a pensar, porque yo me hice esta pregunta, y yo dije, ¿y le voy a creer al mercado que hay ahora que tienen que alimentar 8.000 millones de seres humanos? ¿De dónde sacan tanta comida? ¿Ustedes saben que el gobierno hace vista gorda a muchas cosas, a muchos productos? Usted vaya, mire, no me crea a mí, vaya al supermercado y agarre una lata de lo que sea, o una caja de cereal que supuestamente nos habían dicho que era nutritivo, agarre una caja de cereal, den la vuelta y lo que menos trae son alimentos naturales, puros químicos, pura azúcar, puros alimentos procesados. Ahora, ¿usted le va a hacer caso a esa industria o le va a hacer caso a Dios? Obvio que le hacemos caso a Dios. Aunque usted, no, es que ahora las cosas han cambiado para peor. Para peor han cambiado. Entonces, hágale caso a Dios. Yo sé que quizás algunos hubieran esperado que pasen después las fiestas a escuchar este mensaje. O después del verano, porque ahora tengo un asado programado para el próximo sábado. Que tengo unas chuletitas de cerdo que las tengo congeladas. Ahí tengo unos camarones que están pidiendo limoncito. O cuando íbamos a hacer ceviche, imagínense. Entonces, mire, el Señor quiere lo mejor para nosotros. Y estos son consejos. Yo le digo, estos consejos usted los sigue o no los sigue, su salvación no está en juego, porque la salvación es por creer en Jesucristo, por gracia. Pero cuando se enferme, no le reclame a Dios, reclámese a sí mismo. Y yo le aseguro que si usted sigue esta línea, esta dieta o estos alimentos que el Señor puso y usted elimina todo lo que es inmundo, usted va a seguir una mejoría en su cuerpo. Quizás usted está padeciendo de algo y quizás usted diga, bueno, voy a eliminar esto y usted se va a sentir mejor, y a lo mejor eso no tiene nada que ver con la enfermedad que tiene, pero solamente por obedecer a Dios, Dios lo premia. Solamente por obedecer a Dios usted gana un galardón en los cielos, porque usted es obediente al Señor. Usted no anda conforme a sus propios pensamientos. Y yo sé que para muchos la dieta va a achicarse, ¿no? Decir, ¿ahora qué como? Ahora va a andar viendo los animales si tienen la pezuña hendida. Ahora va a agarrar los peces si tienen escamas. Capaz que va a agarrar un camarón y le va a pegar escamas. No lo haga, porque Dios no puede ser engañado. Entonces, hagamos caso a la palabra del Señor. Y estos son temas que yo les traigo para que tengamos una mejoría en todo. Y con esto vamos a empezar a tener una mejoría en nuestra salud. Vamos a tener una mejoría en nuestra higiene, ¿no? Vamos a caminar mejor. Vamos a llegar a viejitos, los que vamos a llegar a viejitos, algunos no todos llegamos a cierta edad, pero mientras estamos aquí en la tierra vamos a vivir como Dios manda. Vamos a seguir los mandatos de Dios. Y no le haga caso a la gente que dice, no, que esos son mandamientos mosaicos de la ley. No, porque llévelo a Génesis capítulo 7. Le está hablando a Noé. Noé ni siquiera era hebreo. ¿Ya? Entonces póngase de pie y vamos a hacer esta oración. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos ayude. Yo sé que estos son mensajes quizás más que una predicación, son mensajes de instrucciones. A veces nosotros queremos venir a la iglesia y sentir el fuego y movernos. Pero más que eso, el Señor quiere nuestro bienestar. El Señor quiere que seamos un pueblo obediente. Y usted ora al Señor y dígale, Señor, yo voy a ser obediente a tu palabra. Y sea sincero con Él, dígale, a lo mejor me va a costar, Señor.
Quizás me va a costar dejar algunos alimentos. Quizás en su mente está diciendo, no es para tanto. Pero que el Señor sea el que redarguya su pensamiento. Que el Señor sea el que redarguya su corazón. Porque el Señor le está hablando a su vida. El Señor no quiere que usted ande con dolencias por culpa de lo que come. El Señor no quiere verlo a usted enfermo por culpa de toxinas que hay en los alimentos. El Señor no lo quiere ver así. El Señor es tan grande su amor que Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Él mandó a su Hijo a morir por nuestra ignorancia. Pero ahora que estamos en la verdad, Él dice que la verdad nos hará libre. Y que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme a la ley del Espíritu. Señor, y queremos andar según tu ley. Queremos andar, Señor, según tus mandamientos. Tú le dijiste a Josué, sigue mis mandamientos. Sigue mis mandamientos al pie de la letra. Y todo lo que hagas va a ser prosperado. Porque ahí encontramos la vida, Señor. En tu palabra encontramos la vida. Ayúdanos, mi Dios, a sacar toda, mi Dios, toda cultura religiosa, toda enseñanza antigua, Señor, que no nos convenía, que nos tenían engañado, mi Dios. Que andábamos, Señor, nadando, mi Dios, en la inmundicia. Andábamos, Señor, en cosas que a ti no te agradan. Y solamente lo permitíamos porque a veces nos cuesta entender o a veces nos cuesta leer. Nos cuesta escudriñar cuando tú dices, tú tienes que escudriñar mis escrituras. Tienes que meditar en ellas día y noche. A veces a nosotros nos cuesta. Somos sinceros, Señor, contigo. Pero mi Dios, tú nos has dado el conocimiento mediante tu Espíritu Santo. Tú dejaste, Señor, las instrucciones que es la Torá. Las dejaste para que nosotros las leyéramos, estudiáramos y siguiéramos, mi Dios. No hay dos leyes, Señor. No hay dos caminos. A veces nosotros decimos, no, es que son los 10 mandamientos y nada más. No, Señor, es toda tu palabra. No podemos quitarle a tu palabra. No podemos decir, esto no es para nosotros. Si esto está escrito, mi Dios, para la humanidad, para el bienestar de la humanidad. Tú escogiste, Señor, a un pueblo. Porque el ser humano, mi Dios, hacía lo malo y hacía lo malo. Mi Dios, y tú escogiste a ciertas personas para que hablaran a la humanidad. Y en una de estas estaba Noé y la gente no hizo caso. Llegaron sus hijos, tampoco hicieron caso. Hasta llegar a Abraham y tú le diste la promesa, Abraham, de ti voy a hacer una nación, porque esta nación va a ser grande y a esta nación yo le voy a dar mis mandamientos. Y gracias a esta nación la tierra va a ser bendecida. A veces, mi Dios, estamos tan enceguezados, Señor, con lo que nosotros queremos creer. Pero mi Dios, tenemos que seguir esta palabra. Porque tú le dijiste a tu pueblo que ellos iban a seguir estos mandamientos y iban a ser tan grandes que los otros pueblos y las otras naciones iban a venir. Y ellos tenían que enseñar tu ley. Ellos tenían que enseñar tus mandatos, mi Dios. Si todo esto es para todo el mundo, no es para solamente un pueblo pequeño, mi Dios, no. Sino que por medio de esto ibas a bendecir a las naciones. Y nosotros entramos dentro de esta promesa. Entramos dentro de esto, Señor. Quebranta nuestros corazones, cambia nuestra mente. Que no nos quedemos en el pasado, mi Dios. Mi Dios, a veces andamos enfermos, andamos quebrantados en la salud, mi Dios, físicamente, porque todas las cosas que le echamos a nuestro cuerpo, toda esa inmundicia, le echamos mucha basura a nuestro cuerpo. Y tú nos miras, Señor, desde el cielo con dolor, porque estamos destruyendo este templo. Estamos destruyendo, Señor, esto lo que tú nos diste, mi Dios. Cuando tú nos has enseñado una y otra vez que tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Mi Dios, ayúdanos a hacer caso a tu palabra. Mis hermanos, hagan un compromiso con el Señor. Dígale, Señor, sea sincero, quizás tú le puedes decir, Señor, yo antes estaba en la ignorancia, no conocía. Quizás estaba engañado. Pero haga un compromiso con el Señor. Dile, Señor, yo voy a obedecer tu palabra. Yo voy a obedecer tus mandatos. Yo quiero sanidad a mi vida.
Quizás tú andas con muchas dolencias, pero tú hace caso. Tú hazle caso al Señor y el Señor estará contigo. Y el Señor te va a recompensar porque el Señor recompensa la obediencia. Solamente por ser obediente el Señor te va a recompensar. Hazle caso al Señor y dile: Señor, me comprometo a seguir tu palabra. Me comprometo, Señor, a seguir lo que dice tu palabra acerca de los alimentos. Yo quiero sanidad en mi vida. Quiero sentirme mejor. Gracias por estos consejos. Gracias por preocuparte de nosotros, Señor. Gracias por tener cuidado, mi Dios, de tu creación. Aunque muchos te rechacen, Señor, pero nosotros te aceptamos. Aceptamos esta corrección y la vamos a poner por obra, mi Dios. Y esto te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Nos despedimos de nuestros hermanos que están mirándonos por Facebook. Que Dios los bendiga y nos vemos aquí el viernes a las 7 de la tarde, Mujeres del Reino, el miércoles a las 7 de la tarde y a seguir con la alimentación según la Biblia. Que Dios los bendiga, mis hermanos.